El derecho internacional público contiene dos clases de responsabilidades. Una de ellas es la responsabilidad internacional del Estado y la otra es la responsabilidad internacional del individuo. La responsabilidad internacional del Estado es una institución fundamental dentro del derecho internacional público, pues de no admitirse una responsabilidad consiguiente a un acto ilícito internacional, se suprimirá el deber de los Estados de comportarse de acuerdo al derecho internacional, siendo sus elementos constitutivos la atribución del hecho a un Estado sobre la base del derecho internacional y la violación de una obligación internacional con independencia de su origen o naturaleza, y sus consecuencias, la reparación como obligación principal junto con la cesación y la garantía de no repetición. La responsabilidad internacional del particular o del individuo, sin embargo, solo surge esta por supuestos excepcionales, en los que determinadas normas del derecho internacional prevén explícitamente la trascendencia internacional de concretas conductas que del individuo comete, en las que además es precisa la existencia de un comportamiento culpable, estableciéndose igualmente una serie de mecanismos o procedimientos específicos para hacerla efectiva y siendo consecuencias principalmente de índole penal las que en última instancia atañen al individuo que con esta conducta o conductas incumplan los deberes que emanan esta clase de normas. Estas responsabilidades internacionales serán reguladas según los acuerdos que tengan los mismos estados con las instituciones que están ligadas al derecho internacional público. Gracias. Muy bien, mi nombre es Esaú Sáenz. En este momento les voy a hablar sobre el tema, la relación del derecho internacional público y el derecho nacional. A la vez, abordaré un poco sobre las posturas de las sentencias internacionales en las que se ha visto involucrada nuestro país. Para empezar y darle un mejor matiz a este tema, me gustaría comenzar a abordar la doctrina en la que se basa y en la que se remonta la relación del derecho internacional público y el derecho interno, en la cual este se basa en dos teorías muy fundamentales e importantes, los cuales son la teoría dualista y la teoría monista. La primera, que es la teoría dualista, concibe tanto el derecho internacional como nacional como dos sistemas totalmente separados, en razón que se sujeta a que tienen sus propias fuentes y ámbitos de aplicación diferentes. Y la teoría monista, que es la segunda, entiende a ambos como un solo derecho con subsistemas, el interno y el internacional. Ahora bien, habiendo dicho esto, es importante también recalcar y aclarar lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas, ONU, en su artículo 2.2, en la cual prescribe la obligatoriedad de cumplir de buena fe los compromisos internacionales, es decir, una alianza entre estados y las leyes internacionales que se rigen por medio de estos, lo cual esto implica también derechos y deberes derivados de fuentes en las que no se hace alusión nuestra ley fundamental en los términos anteriormente expuestos. Basándonos en el artículo 2.2 que antes mencionamos de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, nos remontamos al derecho comunitario centroamericano, que en nuestro país este tendría un rango constitucional e incluso supraconstitucional, en virtud como lo dispone y lo establece el artículo 89 de nuestra Constitución de la República, en la cual expresamente dice que El Salvador alentará y promoverá a la integración humana, económica, social y cultural con las repúblicas americanas y especialmente con las del Istmo americano. La integración podrá efectuarse especialmente con las del Istmo centroamericano mediante tratados o convenios con las repúblicas interesadas, los cuales podrán contemplar la creación de organismos con funciones supraconstitucionales, casi tal cual lo menciona el artículo 144 de nuestra Constitución.
Ahora bien, basándonos y remontándonos sobre este punto, muchas fuentes del derecho internacional, entre ellas tratados y costumbres y jurisprudencia de organismos internacionales, tanto del sistema universal como regional, recuerdan la obligación a los estados de abstenerse de alegar su derecho interno para cumplir obligaciones internacionales. Crímenes contra el derecho internacional y crímenes del derecho internacional. El concepto antiguo de crimen internacional, aún sin aparecer expresamente en los instrumentos internacionales propios de la responsabilidad internacional del individuo, siendo en sí un término propio de la responsabilidad internacional del Estado. Diferencia entre delito internacional y crímenes internacionales. Los delitos internacionales son aquellos definidos como tal, como el derecho internacional público, y la competencia para su juzgación viene de la nacionalidad de los presuntos delincuentes y del lugar en donde se cometió el supuesto delito tipificado. Según la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de Naciones Unidas, señala que un crimen internacional es una violación por un Estado de una obligación tan esencial para salvaguardar los intereses fundamentales de la comunidad internacional, que su violación está reconocida como un crimen por su comunidad en su conjunto, aun cuando la comunidad no esté en su conjunto por el Estado y su contenido ha variado. La misma definición ha servido para definir los crímenes definidos por el individuo. Al respecto, cada vez con mayor precisión, los internacionalistas han tratado de establecer la distinción entre delito y crimen internacional. Sin embargo, debemos reconocer que el análisis se ha centrado de manera importante en la violación del derecho internacional, que implica responsabilidad internacional para el Estado, y solo por derivación se ha iniciado con un acto adjudicado a individuos. Para perseguir el crimen internacional se distingue el delito en que éste conlleva una exposición de sanciones por la comunidad internacional, además del deber de indemnizar a otro. Browne, por su parte, incluye en la categoría de crímenes internacionales la obligación de toda obligación nacida de una norma del jus cogens. En otro intento de diferenciación, se define a los delitos de derecho internacional o crímenes contra la paz y la humanidad, considerándolos como delitos internacionales propiamente a los crímenes de derecho internacional, que son de interés internacional. En general, los delitos internacionales son en efecto delitos de derecho común, según lo califica el Instituto de Derecho Internacional. Son actos que constituyen infracción en los derechos internacionales. De esta manera se ha considerado delitos de jurisdicción interna, reguladas en las legislaciones de cada Estado, pero por qué razón de su naturaleza especial o por la circunstancia del lugar en donde se comete, han pasado a ser delitos internacionales por medio del tratado entre los Estados. Saludos, mi nombre es Eduardo Quijano. Ya abordamos un poco acerca de la responsabilidad internacional de los Estados y llega el momento de hablar acerca de la responsabilidad internacional del individuo. Como sabemos, la responsabilidad internacional del individuo consiste en la atribución por parte de los organismos internacionales de responsabilidad y culpa a todas aquellas personas que específicamente sean funcionarios de gobierno respecto a crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o también crímenes relativos a la violación de derechos humanos. Para entenderlo un poco más a profundidad, quiero hablarles un poco de un caso en El Salvador, el cual nos trae un poco de ejemplo de cómo se realiza el funcionamiento del derecho internacional en cuanto a la responsabilidad de los individuos.
el cual consiste en el enjuiciamiento del ex ministro de Seguridad de El Salvador, Inocente Montano, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la cual se le estableció una pena de 133 años por su participación en el caso denominado Masacre de los Jesuitas, en la cual se atribuyó responsabilidad de encubrimiento y gestión en cuanto a la violación de derechos fundamentales establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual El Salvador es parte. Como ven, la importancia del derecho internacional público en relación a la responsabilidad individual es fundamental en nuestra actualidad, en razón de que pese a que nosotros contamos con diferentes instituciones internas que velan por los derechos humanos, la existencia del derecho internacional público en vigilancia de estos garantiza la armonía y cumplimiento de cada uno de los estados parte. Muchas gracias.